Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en audiencia pública. Antes que nada, expresamos las disculpas del caso por la demora y muy especialmente a los señores abogados que han tenido a bien esperar. Señor auxiliar, dé cuenta de las causas programadas para la fecha. Audiencia pública de fecha 16 de octubre de 2020. Expediente 27.739. Recurso de apelación interpuesto por Antonio Querubín Montoya Dávila contra el acuerdo de consejo que declaró procedente la solicitud de desistimiento del pedido de vacancia de Claudio Chapiama Noteno, Ernest Presley Mozombite Morales, Rafael Jimmy Gaitán Urapari y Benilde González Espinosa, regidores del Consejo Distrital de Yaguas. Señor presidente, las partes no han registrado abogado para la vista. Bien, vista la causa, queda para deliberación y votación correspondiente. La siguiente causa, señor auxiliar. Número 2, expediente 28.215. Recurso de apelación interpuesto por Carmen Rosario Alvarado Blácido contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Fidencio Sánchez Caururo en su cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia. Por doña Carmen Rosario Alvarado Blácido concurre la abogada Laura Lorena León Guamán. Por señor Fidencio Sánchez Caururo concurre el abogado William Ciro Contreras Chávez. Bien, la doctora Laura Lorena tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Sí, gracias, señor presidente y señores magistrados. Vengo en representación de la peticionante de la vacancia a solicitar que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto y se declare la vacancia del alcalde Fidencio Sánchez Caururo por haber incurrido en la causal de restricciones de contratación. Hemos advertido que se configuran los 3 elementos propios de dicha causal. El primer elemento está acreditado toda vez que la municipalidad realizó una licitación pública en el ejercicio fiscal 2019 a fin de ejecutar la obra Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Independencia. Y como resultado de dicho proceso de selección, con fecha 6 de marzo del 2019, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro al consorcio Inditel por un monto de más de 5 millones de soles. El segundo elemento se configura porque, tal y como se ha acreditado, el alcalde actuó por un interés directo con el consorcio y las razones objetivas para afirmar que el alcalde tuvo un interés personal con relación a dicho consorcio son las siguientes. Primero, el contrato de recibo dinerario suscrito por el mismo alcalde, mediante el cual se acredita que recibió 500.000 soles de parte del representante del consorcio, el señor Eric Jesús Zavala Minaya, a fin de que se le favorezca en dicha licitación. Este documento fue publicado por diferentes medios de comunicación, lo que conllevó a que posteriormente el alcalde diera una conferencia de prensa en la cual admitió que efectivamente dicho documento recogía su firma y sello, reconociendo así la existencia de dicho documento. Ante ello, la defensa del alcalde sostiene en reiteradas oportunidades que dicho documento es falsificado y niega su contenido. Pero esos solo son dichos que no tienen respaldo probatorio, porque ahora lo que corresponde es que este documento sea valorado como una prueba indiciaria y que en todo caso su contenido falso no es que se pueda afirmar tajantemente, porque ello así lo va a determinar el órgano jurisdiccional competente. Aunado a ello, en la defensa del alcalde se ha dado a entender que el referido contrato sería el único medio probatorio que sustentaría este interés directo del alcalde con el consorcio. Sin embargo, ello es incorrecto y hasta tendencioso porque hay otras razones objetivas que se han fundamentado desde el inicio de la vacancia. Por ejemplo, el hecho de que el comité de selección que otorgó la Buena Pro al consorcio estuvo presidido por el abogado Cristian Patrick Leiva Rimac, hombre cercano y de absoluta confianza del alcalde, que en un primer momento fue aportante de su campaña en las elecciones regionales y municipales 2018, lo cual fue declarado en el informe de rendición de aportes, ingresos y gastos de campaña. Asimismo, el señor Cristian Leiva figura como comprador de 2 inmuebles que el alcalde no declaró en su declaración jurada de hoja de vida en las elecciones referidas y que a fin de subsanar dicha omisión presentó contratos de compra y venta que finalmente le permitieron continuar en esta carrera electoral. Además,
Ni bien el alcalde asumió e inició su gestión el 3 de enero del 2019, se designó al señor Cristian en el cargo de confianza de subgerente de logística y gestión patrimonial y posteriormente se le designó como presidente del referido comité de selección y por si fuera poco, a pesar de los cuestionamientos de los y respecto a su designación, siguió siendo contratado por el municipio. Ahora, otra razón objetiva es que el comité de selección haya incurrido en gravísimas y serias irregularidades advertidas por la misma Contraloría General de la República. ¿Y cuáles son estas irregularidades? Primero, que el municipio haya llevado adelante una licitación sin el mínimo sustento técnico, afectando el proyecto y acreditando el mal uso de recursos públicos. Segundo, que el municipio aprobó un expediente técnico que no le permite integrarse e interconectarse con los sistemas de la Policía Nacional del Perú, y lo cual también afecta gravemente el proyecto. Es decir, se trata de un procedimiento direccionado a favor del consorcio que además durante la etapa de ejecución contractual continuó siendo favorecido, puesto que la Contraloría detectó que el municipio le siguió pagando al consorcio por metrados incluso no ejecutados y permitió que la obra se ejecute sin el total del personal ofertadas. Y a pesar que dichas irregularidades e ilegalidades fueron conocidas por el alcalde, no se dispuso ninguna acción correctiva necesaria. En tercer elemento, por último, se queda configurado con la existencia del conflicto de intereses al actuar el alcalde en su calidad de autoridad y actuar después como una persona particular. Ello se ha acreditado con todos los argumentos narrados, se ha defraudado el interés público a fin de... Doctora, su tiempo ha concluido. ¿Cuál es su petición concreta? Habilite su audio, no está habilitado su audio. Sí, que se declare la vacancia del alcalde porque se han configurado los 3 elementos propios de la causal de restricción de contratación. Muy bien. El señor abogado, el señor Contreras, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Señor presidente, señores miembros del colegiado de esta cumbre instancia electoral, colegas de la barra de defensa. Concretamente, señor, en efecto, la defensa del alcalde Fidencio Sánchez Caururo sostiene que no se ha acreditado en forma meridiana la configuración del delito, la causal por la cual se pretende la vacancia del alcalde del Distrito de Independencia de la provincia de Huaraz. Los 2 elementos con los que se pretendería justificar dicha solicitud tiene que ver específicamente con ese documento en el que sostiene la vacancia, el contrato de recibo dinerario. Este contrato, señor, ha sido aparentemente suscrito el 25 de enero del año 2019. Hay una legalización de fecha 24 de marzo del año 2019, pero que no legaliza la firma. Lo que se legaliza es una fotocopia de un original, supuestamente. Pero lo grave, señor, es que este documento pierde objetividad, pierde licitud, pierde eficacia, pierde verosimilitud, en tanto que se habla aquí que recibí del señor Eric Jesús Zavala Minaya, representante del consorcio Indetel, con RUT 20 60 43 52 372. El 25 de enero del 2019, señor, este consorcio no existía. Y eso está demostrado con el hecho de que este contrato, este consorcio se constituye con las empresas que son parte recién el 8 de marzo del año 2019. Esta empresa se registra, señor, y obtiene el RUC recién ante la SUNAT, recién el 8 de marzo del 2019. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo es posible que el 25 de enero ya podía saberse del RUC? En consecuencia, al no existir
credibilidad al existir una manifiesta discrepancia entre la fecha de la Constitución y la firma de este documento carece de eficacia probatoria, pierde todo tipo de credibilidad, es insuficiente para poder sostener y demostrar el test secuencial que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones para acreditar y justificar la causal de vacancia con la cual se pretende a fin de vacar al alcalde del Distrito de Independencia. Lo que se sostiene posteriormente respecto a un informe de Contraloría, este informe de Contraloría está aún cuando ni siquiera debe tocarse, porque esas pruebas, tanto de la Contraloría, tanto con el informe del OMPE, no han sido acreditadas en la solicitud de vacancia. Recién han sido incorporadas hace 2 o 3 días para ver el recurso de apelación. Sin embargo, es bueno precisar, señor, que este informe de Contraloría no está referido de ninguna manera a la elaboración de la licitación. No se está cuestionando los errores, las irregularidades de la licitación. Se está observando la ejecución de esta obra. Por lo demás, señor, es decir, no se acredita de manera formal ni meridiana las causales, los requisitos establecidos para la configuración de esta causal. Consecuentemente, señor, debe tenerse en cuenta los documentos esgrimidos, oportunamente presentados al momento de absolver la vacancia, y también lo que hemos expuesto recientemente para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda compulsar adecuadamente. Por cuya razón, señor, solicito que se sirva confirmar la solicitud de vacancia al no haberse acreditado de manera indubitable las pruebas que ameritan la causal invocada. Bien, he escuchado los informes orales de los señores abogados. Hay una pregunta del señor Arce. El señor Arce va a formular preguntas. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores abogados, doctora Lorena, usted ha hablado de que en la postulación de su tesis en defensa, de que la persona de Christian Patrick sería un hombre que aportó en las campañas la autoridad cuestionada. ¿Ha usted indicios como, por ejemplo, que vincularían a esta persona en la compra de muebles y el hecho de la persistente presencia en su calidad de presidente con esta acción? ¿Esta información ora en el expediente? Sí, esa información, gracias señor magistrado por la pregunta, esa información sí obra en el expediente y también puede ser constatada en el portal institucional de la OMPE, en el informe de rendición de aportes, ingresos y gastos de la campaña del alcalde, cuando era candidato. Muchas gracias. Para el doctor Contreras, por lo menos para quien le habla, hay un aspecto que me llama mucho la atención. Se dice que se reconoce la firma y sello del documento por parte de su patrocinado, mas no el contenido. Pregunto, ¿qué contenido firmó su patrocinado? Porque si está reconociendo la firma y sello, más no el contenido, entonces, ¿qué contenido y de qué documento estamos hablando que sí firmó? Señor. Una pregunta, si podría informar el nivel profesional que tiene su patrocinado. Gracias. Sí, señor. En efecto, en las declaraciones con las que se sostiene esta solicitud, mi patrocinado efectivamente ha reconocido la firma y sello que aparece en ese documento y ha sido enfático en señalar que no reconoce el contenido. Él, siendo una persona con grado de superior, ingeniero,
jamás podría firmar este tipo de documentos. Y lo que al parecer lo que han hecho es algún mal funcionario ha cogido en algún momento un documento firmado y se ha prestado para esta situación. La única explicación. No hay otra explicación, señor. El grado de instrucción, como le digo, es superior y por lo mismo es imposible que pueda él haber firmado un documento de esta naturaleza. Entonces, doctor Contreras, respetuosamente. Sí, señor. Le repregunto, entonces, ¿qué firmó? ¿Qué documento firmó? Él probablemente haya firmado un documento en blanco, una hoja en blanco, que normalmente a veces los funcionarios para firmar lo dejan por situaciones de ligereza, por sus situaciones de querer atender, a veces dejan pues a los malos en provincias, a veces ocurre así. Entonces lo que ha pasado es que han encontrado un documento en blanco y eso es lo que han utilizado, casualmente. Ya, esa es la única explicación, pero él ha ratificado que de ninguna manera ha firmado el contenido de este documento. Él no ha firmado lo que... Y por eso mismo es que somos categóricos, es una firma que data de 25 de enero, cuando no existía la constitución del consorcio, cuando todavía no se había inscrito en el SUNAT el RU correspondiente. Perdón. Mis preguntas han sido puntuales y ya obtuve la respuesta. Y si la señorita abogada, o usted mismo, respecto de la afirmación que ha hecho cada defensa, quisiera expresar algo, yo la escucho. Y si no, adelante, doctor. Sí, doctor. Gracias, señor magistrado. Quiero hacer una precisión pequeña. El Supremo Tribunal Electoral va a tener que resolver de acuerdo al informe oral y a todo lo que obra en autos, ¿no? Y hay una denuncia y esa denuncia es por falsificación de documentos y falsedad ideológica. Y esos tipos no configuran, no están direccionados para cuestionar el contenido, sino la falsificación del documento. Y como podrán constatar después, cuando se evalúe la declaración expresa del alcalde, efectivamente, como reitero, él ha reconocido su firma y sello. Eso es lo único que quería precisar. Gracias. El doctor Contreras, si tiene algo que agregar. Sí, sobre el tema, efectivamente, cuando se hizo de conocimiento público en las redes de este documento, mi patrocinado ha recurrido a la instancia correspondiente a formular la denuncia respectiva, la misma que se encuentra en giro en investigación. Sí, señor. Gracias, presidente. Bien. Oído los informes, el señor Sanginés va a formular preguntas. Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio. Para los dos abogados, nosotros entendemos que un notario que da fe pública a dicho contrato de recibo dinerario. Aquí cabe una pregunta que sería que los dos abogados puedan, en todo caso, expresar lo conveniente. El notario certificó que el documento que tuvo a la vista y señalaba al expresar al certificar, señala que era idéntica en su contenido. Entonces, lo que desearía es que si el notario da fe pública de documentos, no creo que se ponga en duda, ¿no?, a una autoridad que a expresar su voluntad o de decisión en un documento es porque tiene a la vista uno que es original. ¿Qué es lo que pueden decir los abogados? La doctora Laura. Sí, magistrado, gracias por la pregunta. El notario que certificó esta copia fue la notaría Gómez Villar, y conforme se ha adjuntado también en el escrito de alegatos últimamente presentado, él respalda la autenticidad de la firma y el sello del alcalde. A ver, señor, efectivamente, nosotros hemos señalado que efectivamente este documento que ha legalizado el notario es una copia de una original.
Pero esa supuesta original, esa original de este documento, señor, no puede tomarse como valor probatorio porque se contradice en sus elementos, en su contenido. Se ha señalado un RUC que en fecha 25 de enero no existía. ¿Cómo podemos saber y cómo podemos dar credibilidad, señor, con el mayor respeto que se merecen ustedes, a un documento donde se señala el RUC del consorcio en circunstancias de que este consorcio no había nacido formalmente, legalmente, porque recién se constituyó el 8 de marzo? Es decir, este documento pierde todo tipo de eficacia probatoria. Lo que ha hecho el notario es legalizar un documento. ¿Por qué no se presentó el original a este documento? En todo caso implicaría, o sea, si necesario, en todo caso, esperar las resultas de la investigación, pero no se puede admitir como una prueba valedera un documento que tiene cuestionamiento en su licitud, en su legalidad, en su vigencia, señor. Se trata de eso. No puede admitirse como valor probatorio un documento que pierde toda eficacia probatoria, todo tipo de credibilidad. Entonces, señor, quisiéramos que pondere. En lo que está haciendo el notario simplemente le deseo una hora, pero este documento es contradictorio con la realidad, absolutamente contra el 25 de enero. El 25 de enero recién ni siquiera existía el consorcio como tal. El consorcio se constituye el 8 de marzo. El consorcio se constituye ante la misma notaría el 8 de marzo. El consorcio obtiene la inscripción en la ciudad recién el 8 de marzo. ¿Cómo es posible que el 25 de enero, señor, el notario haya podido verificar la existencia o la legalidad de este documento? Ni mucho menos ustedes, señor, pueden verificar como cierto este documento. Y por eso llamo a la ponderación, a la evaluación, porque no se puede tomar en cuenta un documento de esta naturaleza que adolece de cuestionamiento, que no es una prueba objetiva como una partida de función o una sentencia condenatoria. Es una prueba subjetiva y como tal considero que no reúne los requisitos suficientes para tomarlos como tal. Otra pregunta, doctor Contreras, a ver si usted nos puede precisar. El alcalde, al tomar conocimiento, ¿no?, del uso de este documento, se entiende que ha hecho una denuncia, usted dice, ¿no? Ha presentado una denuncia al Ministerio Público. Pero entiéndase que ha precisado por lo menos quienes podían estar inmersos en este tema. ¿El estado del expediente a la fecha tiene conocimiento de la investigación fiscal? Sí, está todavía en investigación, señor. No se olvide que vivimos un estado de pandemia donde está paralizado todas las investigaciones o no tienen la misma celeridad. Obviamente que se ha formulado la denuncia contra quienes resulten responsables y básicamente a la propia solicitante de la vacancia, porque se desconoce quién sea el autor. Ahora se nos sostiene de que este es un expediente, que este es un documento que han obtenido de las redes. Pero ¿quién llevó al notario? ¿Quién le dio a la actora, a la solicitante de la vacancia, este documento? ¿Quién? Este documento se basa solamente finalmente en una copia legalizada, la fotocopia de una copia legalizada. No está la original, señor. Por eso es que yo considero que este documento no tiene la eficacia, no tiene el valor suficiente, probatorio. Si nosotros admitimos este documento como valedero, como válido, señor, yo creo que incurriríamos en un craso error. Por lo demás, los otros documentos deben tenerse en cuenta para acreditar los supuestos indicios, señor. Han sido incorporados en forma reciente, no han sido objeto de un análisis, de una discusión y de una aclaración en la instancia correspondiente, es decir, en la sesión que oportunamente tuvo la Municipalidad Distrital de Independencia. Por tanto, tampoco puede admitirse los documentos que han sido incorporados recientemente. Doctora Laura, ¿alguna precisión más? Si no, ya ahí queda mi intervención. Sí, señor magistrado. Este contrato ha sido de conocimiento público y si bien el abogado de la contraparte señala que a su criterio son pruebas subjetivas, cuando se constata con otras pruebas y se va a valorar, se tiene que tener en cuenta lo demás. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo demás?
la declaración expresa del alcalde donde reconoce la firma y sello. Se va a poder visualizar, se va a poder constatar ello, ahí se van a dar cuenta que efectivamente lo reconoce. Y segundo, que como bien indica el abogado, no hay una declaración judicial en donde se diga que el contenido de ese documento es falso. Entonces, con mucho más razón, nuestra postura es que se tenga que tomar en cuenta esta prueba, este contrato, contrastándolo con todas las demás pruebas. Eso es todo. Gracias. Es todo, señor presidente. Su audio, señor presidente. La causa queda para deliberación y votación correspondiente. Señores abogados, muy agradecido. Señor auxiliar, dé cuenta de la siguiente causa. Número 3, expediente 28.756. Recurso de apelación interpuesto por Víctor Raúl Rupay Palomino contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de Hipólito Javier Torres Salcedo en su calidad de regidor del Consejo Distrital de Ticlacayán. Por el señor Víctor Raúl Rupay Palomino concurre el abogado Josué Núñez Barbosa. Por el señor Hipólito Javier Torres Salcedo concurre el abogado Guillermo Enrique Díaz Palacio. Bien. El doctor Núñez tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Señores magistrados, muy buenos días. Solicito permiso para compartir pantalla. Bien, se le autoriza entonces. Haga la coordinación técnica, señora secretaria. Ya está activado, señor presidente. Está activado. Bien. ¿Se puede visualizar ahí, señores magistrados? Todavía no se puede visualizar todavía. Ahora sí. Ahora sí ya se está visualizando. Gracias, doctor. Adelante. Señores magistrados, vacancia de apelación. Nuestra pretensión, señores magistrados, es que nuestro recurso de apelación presentado en contra del acuerdo de Consejo Municipal número 007-2019, MDT/E, que declaró infundada la vacancia al cargo de primer regidor que desempeñaba el señor Hipólito Javier Torres Salcedo, actual alcalde, solicitando que se declare fundado nuestro recurso de apelación y en consecuencia revoque este acuerdo de consejo declarando la vacancia del alcalde Hipólito Torres Salcedo. La causal que se ha solicitado por vacancia es el numeral 8 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con la Ley 20.771 y la Ley 30.294. Existen 3 presupuestos, como la relación de parentesco, que hay un contrato y la injerencia. Dentro del primer presupuesto, para evidenciar el nepotismo, presentamos nosotros, señores magistrados, la relación de parentesco entre Hipólito Torres Salcedo, hoy alcalde, y Luz Giovanna Mendoza Bonifacio, esposa. El acta de matrimonio del 27 de octubre del 2012, donde contrae matrimonio el alcalde con su respectiva esposa. Así, ellos han procreado un menor de edad el 19 de octubre de 2019 y también el 26 de noviembre del 2012. Así también, señores magistrados, el segundo supuesto para que concurra la vacancia por nepotismo es el contrato. En el contrato tenemos, señores magistrados, el contrato de locación de servicio número 130-2019, celebrado entre la Municipalidad Distrital de Ticlacayán y la esposa del actual alcalde, Giovanna Mendoza Bonifacio. Así también, señores magistrados, es importante señalar el plazo y la firma del contrato de trabajo de la señora Luz Giovanna. El plazo del contrato rige a partir del 1 de abril al 31 de mayo del 2019 hasta el 2 de abril hasta el mayo de 2019. Y también, señores magistrados, ¿cuándo se firma este contrato? El 2 de abril de 2019, un día siguiente de empezado el contrato. Pero para que exista este contrato
es la labor docente que iba a realizar la señora Luz Giovanna, o que realizaba. Tiene que haber un convenio entre instituciones, la Municipalidad de Ticlacayán y la UGEL Pasco. Este convenio hay que resaltar, señores magistrados, que se firmó recién el 8 de abril del 2019. O sea, antes que exista convenio, antes que se firme este convenio, ya estaba firmado el contrato entre el actual alcalde y la esposa del alcalde. Así también, señores magistrados, el comprobante de pago 570 a nombre de Mendoza Bonifacio Luz Giovanna. Aquí es importante resaltar que es del 22 de abril y que este pago corresponde al mes de marzo del 2019. También, señores magistrados, del 31 de mayo un oficio, el 043-2019, que demuestra que la señora estuvo laborando para el colegio. Es un oficio dirigido del colegio a la municipalidad. Señores magistrados, también de acceso público, transparencia económica, a nombre de Mendoza Bonifacio Luz Giovanna, esposa del actual alcalde, que en el año 2019 cobró 12,000 soles. El tercer presupuesto, señores magistrados, es los criterios para evaluar la injerencia. Estos criterios para evaluar la injerencia o el tercer presupuesto hay que tener en cuenta que se da por acciones concretas o acciones por omisión, que incumplen su deber de fiscalización. Los criterios para evaluar la injerencia, señores magistrados, hay que considerar la relación, el vínculo. Eran esposos, señor magistrado. Si bien es cierto, en ese momento el actual alcalde era regidor, era primer regidor, pero habían contratado a la esposa. Entonces, el vínculo es muy cercano. La relación de cercanía domiciliaria, señores magistrados. Aquí va a decir seguramente el abogado del alcalde que se ha presentado un certificado de domicilio de la esposa que vive en otro lugar. Sin embargo, hay que tener cuidado, señores magistrados, que este certificado de domicilio de la esposa es emitido por un teniente gobernador que no tiene la validez, porque no tiene competencia para emitir certificado de domicilio. También, señores magistrados, la oportunidad de la contratación. Este contrato se ha dado de marzo a octubre, se ha presentado documentales en el expediente desde el 1 de marzo al 31 del 2019. También el lugar de la prestación de servicios. El colegio y la municipalidad del colegio donde laboraba la esposa del actual alcalde es la institución educativa 34.039, Gamaliel Blanco Murillo, en el distrito capital de Ticlacayán. O sea, en el mismo distrito capital, en la misma... Señor abogado, tiene un minuto para que precise cuál es su pedido concreto. Habilite su audio, está inhabilitado. Diga puntualmente, ¿cuál es su pedido concreto, señor abogado? Señor magistrado, solicito la vacancia del actual alcalde Hipólito Javier Torres Salcedo en base a los argumentos expuestos y a las documentales que obran en el expediente. Muy bien. Entonces, continuamos con los informes orales. ¿Tiene el uso de la palabra? Sí. El doctor Guillermo Díaz tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Habilite su audio, señor abogado. Está inhabilitado. Muchas gracias. Buen día, señor presidente y señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Como lo ha manifestado el abogado de la parte contraria, efectivamente, si bien es cierto, mi patrocinado es el actual alcalde, esto en razón del sensible fallecimiento o lamentable fallecimiento del ciudadano Carlos Alberto Valqui Matos, ocurrido en el mes de junio de este año. Los hechos que dan lugar al pedido de vacancia y que han sido negados, y la prueba instrumental lo prueba, corresponden a hechos del año pasado. Estamos hablando entre los meses de marzo y abril del 2019. Es decir, cuando mi patrocinado era regidor. Una cosa es con guitarra y otra cosa con cajón. Es decir, el alcalde tiene las prerrogativas y las atribuciones y tiene el dominio administrativo del tema estructural municipal. El regidor no. El regidor solamente se limita a su función fiscalizadora e integrar comisiones. Bien, con fecha 11 de marzo, señor presidente, tenga muy bien en cuenta, y sobre todo la parte ponente, con todo respeto, el 11 de marzo del año 2019, mi patrocinado presentó una solicitud dirigida
al exalcalde en el sentido de que se oponía o se abstengan de contratar familiares dentro de la municipalidad. Y en específico, justamente a la persona de doña Luz Giovanna Mendoza Bonifacio. Esa oposición consta en el expediente, actualmente, en el expediente de apelación. Bien, ustedes, señor presidente, han convocado una audiencia para el próximo 22 de octubre con respecto al caso de Canchis, respecto a la pedido de vacancia de una regidora. En ese expediente de Canchis, ustedes han emitido en el presente año, exactamente en el mes de agosto, la resolución 225-2020, en el sentido de que se aprecia de los hechos de que el hermano de la regidora, que es músico, ha venido tocando para un evento, un aniversario del distrito, de la provincia de Canchis, en años anteriores. ¿A dónde voy? Que en el presente expediente mi patrocinado también ha presentado en abundante prueba, señor presidente, señor magistrado, los contratos de locación de servicio, los comprobantes de pago y los documentos que sustentan esas contrataciones que corresponden a periodos municipales anteriores. Es decir, doña Luz Giovanna Mendoza Bonifacio ha prestado servicios como docente en periodos municipales anteriores. O sea, no exclusivamente ahora, porque su esposo justamente ingresa como regidor. No es así. Hay que tener muy bien en cuenta eso. Y hay abundante, como lo digo, prueba instrumental que ha sido adjuntada al presente expediente. Los domicilios, se olvidó de decir el abogado de la parte contraria, no solamente se circunscribe a una acta emitida por el gobernador o por el juez de paz. No, señor presidente, no, señor magistrado. Ustedes pueden revisar en la página o en vía en línea de RENIEC de que mi patrocinado con doña Luz Mendoza Bonifacio nunca han tenido el mismo domicilio. Inclusive en los contratos de locación de servicios que ha tenido desde el año 2011 hasta el 2018 y hasta el 2019, ella registra su último domicilio en un distrito que no corresponde. Es decir, se habría producido, como me lo ha manifestado mi patrocinado, una separación de hecho. No han hecho vida en común. Se corta ese tipo de connivencia, coordinación, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Por favor, querido esposo, habla con el alcalde para que me contrate. No es así. Ella es una profesional calificada que ya ha trabajado en periodos anteriores. Para el caso de Canchis, ustedes no procedieron a vacarlo a la regidora y declararon nulo y, bueno, se va a ver el próximo día jueves. En esta oportunidad no estamos pidiendo la nulidad, estamos pidiendo que el Jurado Nacional de Elecciones, en estricta observancia de los medios probatorios que obran en el expediente, resuelva la materia de fondo. Asimismo, no está acreditado en el expediente, señor presidente y señores magistrados, ningún tipo de injerencia que haya tenido mi patrocinado. O sea, no existe ningún documento y ni siquiera una actividad que pueda haber sido resaltado por el abogado de la parte contraria, donde mi patrocinado, cuando era regidor, haya ido, digamos, al centro educativo Gamaniel estaba en la jurisdicción de Tricacayán para de alguna u otra forma coordinar con el director o en todo caso con el alcalde. No existe ninguna actividad ni medio probatorio. Y me voy a remitir rápidamente a la resolución 290 del año 2018, emitido por el actual colegiado, en el sentido de que existen dos prerrogativas importantes. Primero, las acciones concretas de probar que ha habido injerencia y segundo, la oposición. No existe la primera. Al no existir la primera, en este caso sí existe la segunda, porque hay una oposición del 11 de marzo. Bien, señor abogado, su tiempo ha concluido. ¿Cuál sería su pedido concreto? Habilite su audio, por favor. Por dichos argumentos expuestos, señor presidente, y existiendo amplia prueba instrumental en el expediente, esta defensa solicita que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano de apellido Rupay. Muy bien. Su pedido concreto, señor abogado, señor José Núñez. Sí, señor magistrado, puntualmente para responder lo que alegado por el abogado. Los contratos de locación de servicios basan del año 2012-2013 que desempeñó como profesora y de los años 2017-2018 es como administrativa de la municipalidad y concluyó su contrato en el en el mes de diciembre del 2018. Después de esa fecha no se ha renovado contrato, sino más bien se hizo un contrato para que trabaje como docente.
El otro punto, sobre la carta de abstención de contratación de familiar de fecha 11 de marzo de 2019, en el mismo documento señala que asimismo sírvase remitir el presente documento a sesión de consejo para su conocimiento y acciones pertinentes. Así firma el regidor Hipólito Javier Torres Salcedo. Sin embargo, esto se ha evidenciado, señor magistrado, que no es así, que la carta 001-2020 de Ticlacayán, 27 de agosto de 2020, firmado por la economista y regidora Luz Alegría Torres Rímac, señala que este documento ingresado el 11 de marzo nunca habría ingresado y por lo tanto nunca se trató en alguna sesión de consejo del año 2019. Y señor abogado, un minuto ha vencido ya para su réplica. Vamos a hacer el uso de la palabra al señor abogado de la parte contraria, señor Díaz. Asistir a estas audiencias hay que hablar con honor a la verdad. Yo asumo de que mi patrocinado, mi colega que me ha antecedido el uso de la palabra, bueno, tiene que creerle a su cliente. No es así, señor presidente. La carta de abstención presentada por mi patrocinado con fecha 11 de marzo del año 2019, oponiéndose a la contratación, se trata de una solicitud dirigida al alcalde. Tiene un registro, leo acá y está en el expediente, el 0593. Tiene un registro que consta en el libro de actas o el libro de registro de mesa de partes correspondiente. Es decir, no es cierto lo que afirma mi colega que me ha antecedido en el uso de la palabra. Si pidió esta solicitud dirigida al alcalde, ya correspondía. Bien. Entonces, señor abogado, ha concluido su tiempo de dúplica. El señor Arce va a formular algunas preguntas. Accionar por darle el curso. Señor Díaz, el señor Arce va a formular algunas preguntas. Su tiempo concluyó. Presidente, para ambos abogados, yo escucho del informe lo siguiente, que en esta instancia habría incorporado la partida de nacimiento, la partida de matrimonio, entre otra documentación, por ejemplo, trabajos desde el año 2011. Primera pregunta para ambos. ¿Hay algún cuestionamiento respecto a la verosimilitud del alcance de esa documentación? ¿Hay algún cuestionamiento por alguna de las partes respecto de la incorporación de esta documentación? Señor magistrado. Uno por uno, doctor Díaz. Núñez. Ya. Señor magistrado, la defensa del señor Rupay presentó el documento de acta de matrimonio en sede de apelación y es en principio de verdad material, informalismo, el Código Procesal Civil, el 374 habilita que podamos presentar prueba en segunda instancia, así que no hay oposición para eso. Y creo que los documentales que ha presentado también el señor alcalde de los contratos, creo que deben ser evaluados. Muy bien, el doctor Díaz. Efectivamente, la parte apelante presentó el acta de matrimonio recién en esta instancia jurisdiccional. Ni siquiera fue actuado a nivel de sesión de consejo municipal. Sin embargo, también mi patrocinado ha presentado prueba instrumental que permite ilustrar al colegiado que la señora Bonifacio era una profesional calificada y que ya ha elaborado anteriormente en la municipalidad en años anteriores, también como docente. Muy bien, entonces este pleno tiene la seguridad de que, si bien es cierto, se ha presentado en esta instancia, ambas partes no cuestionan, estaríamos frente a hechos probados. No hay discusión. Eso es lo que escucho de la posición de ambas. Segunda pregunta. Se habla de la existencia de un convenio interinstitucional de
cara a la pretensión de cada una de las partes, ¿qué pueden manifestar los señores abogados? Señores magistrados, ese convenio entre instituciones de la Municipalidad de Ticlacayán y la UGEL Pasco es firmado el 8 de abril del 2019, cuando ya tenía contrato la esposa del actual alcalde, en ese momento regidor. Entonces, lo que nosotros decimos que aquí hubo injerencia por parte del regidor para la contratación de su esposa. Doctor Díaz. Habría que revisar la documentación, me parece que no es exacto, porque inclusive en la solicitud de vacancia estoy leyendo que ellos hacen referencia a que la esposa de mi patrocinado había trabajado a partir de abril, y no es así, porque inclusive lo dijo el abogado que me antecedió uso la palabra, de que hizo referencia al comprobante de pago, pero era por el servicio prestado en el mes de marzo, señor magistrado. Hay que hablar con claridad las cosas. Muchas gracias, presidente. Bien, oídos los informes orales, la causa queda para la deliberación y votación correspondiente. La siguiente causa, señor auxiliar. Número 4, expediente 28.865. Apelación interpuesta por Nora Miluska Barbarán Vela contra el acuerdo de consejo que aprobó la vacancia de la recurrente en el cargo de regidora del Consejo Distrital de Ticlacayán. Por doña Nora Miluska Barbarán Vela concurre el abogado César Miguel Castillo Lamadrid. El abogado del señor Agustín Ramos Ezequiel no ha registrado su participación en esta vista. Bien, el señor abogado tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señores magistrados. Recurro ante ustedes, representantes de la máxima instancia de la justicia electoral de nuestro país, en representación de la regidora Nora Miluska Barbarán Vela, a fin de pedirles que sirvan revocar el acuerdo de sección extraordinaria número 006-2020, de fecha 13 de julio del año 2020, emitido por el Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Tahuanía. Concretamente, señores magistrados, al no haberse producido, al ser falso incluso, el hecho de las causales de vacancia invocadas en este acuerdo de consejo, las cuales son las previstas en el inciso 4 y 7 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, ausentarse de la localidad de la jurisdicción municipal por más de 30 días y en concurrencia justificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 no consecutivas durante 3 meses. Señores magistrados, tal como consta ya en los documentos que ustedes tienen en el expediente, mi patrocinada efectivamente viajó de la ciudad de Tahuanía el día 9 de marzo a invitación del gobierno regional de Ucayali, ¿no? Y esto fue puesto en conocimiento del Consejo Municipal. Estando en Ucayali, señores magistrados, el día 15 de marzo, el presidente de la República, en Televisión Nacional, señala que va a decretarse el estado de emergencia nacional por la crisis del coronavirus. Efectivamente, se emite el decreto supremo número 044-2020 PCM, que declara el estado de emergencia nacional por el plazo de 15 días calendario. Y no solo eso, señores magistrados, sino que incluso también se establece la limitación al ejercicio, a la libertad de tránsito de las personas. Se suspende el transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. En esta circunstancia, señores magistrados, es que mi patrocinada se encontraba en la ciudad de Cucal. No obstante eso, señores magistrados, el día 3 de abril se reincorpora y conforme lo reconocieron el regidor Ezequiel Agustín Ramos, quien promueve la vacancia, ella llega a querer participar de una sesión de consejo el día 4, a la cual, según este regidor, llegó tarde. Lo cierto fue que no le dejaron ingresar, pero reconoce que efectivamente estuvo ya desde el día 3, reconoce este regidor que mi patrocinada estuvo ya en la localidad el día 3 de abril. Señores magistrados, ustedes podrán advertir de aquí que no es cierto que mi patrocinada incurrió en la falta de no estar presente en la localidad. Las razones del caso fortuito y fuerza mayor, exigidas por la pandemia, en este caso por la disposición del gobierno por efecto de la pandemia, impidieron que esté presente a partir del 15 de marzo. No obstante lo cual, llegó el día 3 de abril intentando participar en 4 días de sesión. Sin embargo, señores magistrados, y aún en el hipotético y negado caso de que sea cierto lo indicado por los regidores, que mi patrocinada desde el 27 de abril no estuvo en la localidad, en el hipotético y negado caso incluso, sucede que al día 15 de marzo,
que se decreta el estado de emergencia, no habían transcurrido los 30 días que la ley, que exige la norma para declarar, en todo caso, la ausencia de la jurisdicción. Hay una justificación producto de las disposiciones gubernamentales por efecto de la pandemia. Y, señores magistrados, aquí hay una parte importante. Al efectuar sus descargos, mi patrocinada presentó los documentos correspondientes relativos a su viaje el día 9 de marzo de este año. Sin embargo, señores magistrados, cuando nos hemos percatado, ha sido remitido a ustedes el expediente con la vacancia, no ha sido juntada la prueba principal consistente en la boleta de viaje que se había juntado como elemento de prueba número 3 en los descargos a la vacancia. Tampoco ha sido juntado, señores magistrados, el USB que contiene las imágenes de mi patrocinada intentando participar de la sesión del 4 de abril, pero como les digo, ya ha sido reconocido ello por el propio regidor denunciante, que pidió la vacancia y indicó que no se dejó participar porque llegó tarde. Señores magistrados, en este punto ustedes podrán advertir que no se ha acreditado la causal de inconcurrencia de la localidad por más de 30 días, ausencia de la localidad por más de 30 días. La crisis pandémica y la disposición del gobierno impidieron el retorno de patrocinado. En segundo lugar, señores magistrados, y respecto a la segunda causal, y este es importante, la inconcurrencia justificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 no consecutivas por 3 meses. Señores magistrados, estas decisiones, según la denuncia y según la resolución del acuerdo del Consejo que dispone la vacancia, se realizaron el 20 de marzo, 23 de marzo y 4 de abril. Es decir, señores magistrados, ¿se trata acaso de los señores del Consejo incumpliendo las disposiciones del gobierno, desacatando las órdenes del gobierno, se reunían, hacían decisiones de consejos en la municipalidad? Eso no es razonable, señores magistrados. En todo caso, para ese momento, las fechas 20 de marzo, 23 de marzo y 4 de abril, existían disposiciones que prohibían las reuniones públicas. Existía una orden de inmovilización social. ¿Cómo es posible que los regidores pretendan realizar reuniones o sesiones de consejo en esa fecha? No obstante, eso, señores magistrados, reitero lo indicado. Bien. Señor abogado, su tiempo ha vencido. ¿Cuál es su pedido concreto? Habilite su audio, está inhabilitado. Muchas gracias, señor magistrado. El pedido concreto, señor magistrado, es que se revoque el acuerdo de decisión de consejo número 006-2020, por el cual se dispuso la vacancia de patrocinada como regidora de la municipalidad de Tahuanía. Bien, la causa queda para deliberación y votación correspondiente. Señor auxiliar, la siguiente causa. Expediente 28.973. Apelación interpuesta por Nécar de la Cruz Rará, César Alberto Quispe Briceño, Víctor Hugo Chamarro Torres y Edwin Cruz Alvarado contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Marco Antonio de la Cruz Bustillos en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Pasto. Por los apelantes concurre el abogado Víctor Francisco Torres Jiménez. Por el señor Marco Antonio de la Cruz Bustillos concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Señor presidente, el abogado de los apelantes solicita el uso de diapositivas para su exposición. Bien, se autoriza el uso de diapositivas. Buenos días. Buenos días. Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, honorables magistrados, tócame esta vez solicitar, antes de iniciar la exposición, la presentación de 2 vídeos y acompañando mi exposición los PPTs. Señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, quiero hacer mi contribución en este proceso y manifestarles que yo fui la persona quien le entregó la compra al señor Miguel Villanueva de la Cruz en el tema de emergencias del año 2019. Quiero manifestarles también que fue expresamente por orden del señor alcalde Marco de la Cruz Bustillos. Él fue la persona quien me presentó a este señor en sus oficinas. Él fue quien me ordenó y me dijo que se tiene que hacer este proceso con ese señor. La verdad, quiero manifestarles que yo, antes de ser el responsable de adquisiciones, fui también gerente de la empresa Grupo San Cristóbal, la cual pertenecía a la familia de la Cruz Bustillos. Y quien lo maneja, el hermano del alcalde, Marco de la Cruz. Asimismo, quiero decirles que yo desconocía que estaba cometiendo irregularidades, porque la verdad yo no sabía que era SPRINT. Asimismo, quisiera que se tome en consideración y se tenga en conocimiento mi declaración.
Honorable miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros en estos breves minutos queremos fundamentar de manera fehaciente que en el desarrollo de los fundamentos de nuestra solicitud de vacancia hemos expuesto de manera abierta y con transparencia de que, buscando demostrar que se ha consumado una pseudo compra de emergencia porque no se dio bajo los procedimientos de las 8 UITs o como compra convenio marco o como contratación directa. Ha quedado demostrado, señor miembro del jurado, que esta pseudo compra por emergencia estaban sobrevaloradas, atentando, por supuesto, el erario nacional, el interés público. Ha quedado demostrado en el expediente que el alcalde simuló y aprovechó la declaratoria de emergencia para que su primo, el señor Villanueva de la Cruz, se beneficie con las compras sobrevaloradas. Ha quedado demostrado, señor, que el primo del alcalde no ha entregado hasta la fecha las 100 calaminas y nadie da razón de ese faltante. Ha quedado demostrado, señor, con la intervención de la Fiscalía el 29 de enero del año 2020, en cuya acta se registra, que no se encontraban los productos como corresponde, y sino más bien otros productos. Es más, no se habían distribuido después que había pasado ya la situación de emergencia en ese momento. Es decir, que después de 6 meses aún se mantenía esos productos que se habían comprado como emergencia cuando se había violado, por supuesto, el principio de la inmediatez y de la rapidez como debe procesarse. Ha quedado demostrado de este modo, señor, el conflicto de intereses en la que incurrió el alcalde a favor de su primo por interpósita persona. Ha quedado demostrado, tal cual se puede advertir en la documentación, el interés directo del alcalde en designar como responsable de adquisiciones al señor Daniel Torres Rengifo, que en el vídeo ha podido dar su testimonio. Por supuesto, para facilitar la compra a familiares del entorno del alcalde. De ese modo se direccionó a las compras, utilizando el pretexto de la emergencia. Ha quedado demostrado, señor, la afinidad y la lealtad del señor Daniel Torres Rengifo, que antes de ser jefe de adquisiciones, por supuesto, era parte de la empresa del hermano del alcalde. Ha quedado demostrado también de que el señor Daniel Torres, que era el jefe de adquisiciones, no podía contratar con el Estado porque estaba prohibido, producto de una sentencia. Sin embargo, le contrataron. ¿Por qué? Porque es la persona de la mayor lealtad para que cumpla este acto, ¿no es cierto?, de direccionar para favorecer el interés privado de su entorno familiar. Ha quedado demostrado, señor, el conflicto de intereses en la que incurrió el alcalde a favor de su amigo, de su socio, del entorno familiar, de la familia de la Cruz Bustillos, al entregársela esta compra. También queremos advertir en este hecho que ha quedado demostrado de manera fehaciente con los documentos sustentatorios que ha entorpecido el proceso, ¿no es cierto?, de investigación al no facilitar los documentos que ha requerido los solicitantes de la vacancia para aprobar, que nunca se aprobó, por supuesto, en sesión de consejo, esta compra por emergencia. Bien, a ver, señor abogado, señor Michel Samaniego, tiene uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Gracias, señor presidente, señores magistrados. En principio quiero rechazar la manera temeraria y dolosa con lo que actúan los solicitantes de la vacancia. Presentan unos argumentos en la solicitud, varían los argumentos en la apelación y presentan medios probatorios en la audiencia de sesión de vacancia y luego presentan otros argumentos y un medio probatorio apócrifo en esta instancia. Pero yo quiero, más allá de eso, centrar el debate en este caso. Le imputan a mi patrocinado restricciones a la contratación. ¿Y por qué? Porque en el año 2019 la empresa Génesis contrató con el municipio hasta por 199,000 soles. ¿Y cuáles serían los argumentos que demostraría la intervención del alcalde? Que contrató a la empresa que es de propiedad de la esposa del primo del alcalde, 1. 2, que para favorecer a su primo designó al señor César Daniel Torres Rengifo como responsable de adquisiciones, pese a que este señor era socio y accionista de la empresa San Cristóbal, de propiedad de los hermanos del alcalde. Y finalmente señalan que hay una serie de irregularidades en los contratos de la empresa Génesis con el municipio. En principio, el señor Villanueva de la Cruz no es pariente del alcalde. El hecho que apellide de la Cruz no implica que sea su pariente. No hay ningún medio probatorio que lo acredite. Uno de los solicitantes de la vacancia también apellida de la Cruz y no por ese hecho son parientes. En segundo lugar, la ley de contrataciones del Estado
en el supuesto negado, solo restringe la contratación hasta el segundo grado de consanguinidad. Sin perjuicio de ello, quiero señalar con relación al señor Daniel Torres Rengifo. Dicen que el alcalde lo contrató porque era socio de la empresa de los hermanos del alcalde. El señor no fue socio, era gerente general hasta el año 2015. La empresa San Cristóbal tampoco ya es de propiedad del alcalde, de los hermanos del alcalde, desde el 14 de noviembre del 2017 en que fue transferida. Ahora, ¿el alcalde contrató a Daniel Torres Rengifo? No, es el área de logística quien hace el requerimiento para su contratación. Revisan los documentos, establecen los procedimientos técnicos y es el área de logística. ¿Por qué esta supuesta declaración del señor Torres de Rengifo se presenta aquí? Señalando a este señor que supuestamente el alcalde le encargó todo este enmarañado, esta trama. El alcalde, el 11 de febrero de este año, solicita un informe sobre los contratos de la empresa Génesis. El área de logística le informa que hay una serie de irregularidades el 18 de junio. Ese día, el 18 de junio, el alcalde remitió a la Oficina de Control Interno, a la Procuraduría de la Municipalidad y a la Secretaría de Procedimientos Disciplinarios para que tomen las acciones pertinentes respecto de esos contratos. ¿Qué hizo la Procuraduría? Denunció, entre otros, por colusión y negociación incompatible al señor Daniel Torres Rengifo. ¿Por qué? Porque él, con el subgerente y los funcionarios que intervinieron en estos contratos, fraccionaron los costos. No cargaron el presupuesto adecuado de emergencia, no cargaron en el SEACE el contrato, cometieron una serie de irregularidades. Por ello, el alcalde los ha denunciado y es probable que en represalia por ese hecho del alcalde de denunciarlos penalmente por esos delitos, es que venga a esta instancia a decir que todo esto es una trama del alcalde. Además, este hecho no ha sido debatido en el Consejo. No sabemos si él es el señor Daniel Torres Rengifo. No lo conocemos. No sabemos si es que hay alguna dádiva, algún regalo para que declare esto. ¿Ante quién se hizo esta declaración? En conclusión, no hay ningún medio probatorio que acredite que el alcalde intervino. Esto es responsabilidad de los funcionarios que están siendo denunciados penalmente por todas estas irregularidades. No está acreditado que sea su pariente, no está acreditado que el alcalde haya participado directamente en la contratación de este señor. Por esos motivos es que solicitamos se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el rechazo de la vacancia contra el alcalde. Bien, el señor Víctor Francisco tiene un minuto para la réplica. Habilite su audio, señor Víctor Francisco. Gracias, magistrado. Muy bien. Quien tiene una conducta dolosa es de quien miente deliberadamente para ocultar un conjunto de hechos fehacientes presentadas en el expediente. Se afirma que el señor Daniel Torres Rengifo se estaría prestando a un acto doloso. Aquí está acreditada en el expediente con su ficha RENIEC, en primer lugar. En segundo lugar, la denuncia penal tramitada por la Fiscalía contra el alcalde es prueba fehaciente de cómo se actuó de manera dolosa. En tercer lugar, ha quedado demostrado que tiene un grado de familiaridad porque en el expediente se adjuntan las partidas de bautismo, porque es una persona que nació antes de 1940 y por lo tanto está plenamente acreditada el grado de familiaridad que tiene. Entonces, aquí estamos afirmando sobre hechos fehacientemente comprobados, sin dubitaciones, con pruebas fehacientes. Por lo tanto, yo más bien invocaría al señor Michel Samaniego, una persona muy contactada en el Jurado Nacional de Elecciones como ex secretario general, ¿no es cierto?, no mienta deliberadamente, porque es una inconducta que por supuesto debiera ser materia de investigación, porque nos estaría calumniando de la conducta que nosotros nunca hemos acometido. Sí, señor Arce, tiene el uso de la palabra, va a hacer algunas preguntas.
Presidente, pero antes me parece, gracias, antes me parece que el doctor Samaniego... Ya, perfecto. El señor Samaniego tiene el uso de la palabra por 1 minuto para la dúplica. Reitero, hay una mala fe procesal de presentar los argumentos y las pruebas justo al momento de la audiencia. No es verdad que el alcalde tenga una denuncia. Hay una carpeta fiscal de investigación del 30 de enero del 2020 y hay otra denuncia penal a pedido del alcalde por negociación incompatible y colusión respecto de estos funcionarios que participaron en estos contratos, en los que está el señor Daniel Torres Rengifo. Y no le permito al abogado que se refiera a mí. Yo solo digo que hay aquí una mala fe procesal. Las pruebas se presentan y los defensores tenemos que tener la oportunidad de defender esas pruebas en el momento adecuado. Y no que se presente esta mañana a las 9:20 y no sabemos el contenido de los medios probatorios hasta que se presentan en la audiencia, como ocurrió en el Consejo Municipal también. Gracias. Bien. Ya hizo la réplica y la rúbrica, señor abogado, señor Víctor Francisco. El señor Arce va a formular preguntas. Gracias, presidente. Es obligación de los señores abogados en todo momento y mucho más en una solemne audiencia como la siguiente, como la presente. Deseo hacer algunas preguntas donde pueden ser respondidas por ambos. He hablado de que de la figura del nepotismo. Entonces pregunto, ¿cuál es el valor que debe o el mérito que debe tener el colegiado a la hora de la evaluación? Hablar del nepotismo. ¿O cuál es la relación que las abogados si lo que estamos viendo es un tema por restricción de las contrataciones? En el orden de intervención que ha traído la causa, los escucho. ¿Me permite responder, magistrado? La tramitación de la vacancia es por restricciones a la contratación y conflicto de interés. No es por la figura del nepotismo. Sin embargo, en el desagregado de la investigación de los hechos, ha quedado evidenciado que tiene una cadena de familiaridad entre el alcalde Marco de la Cruz y el señor Villanueva de la Cruz. Y se ha acreditado ese círculo de familiaridad. Eso es lo que se ha constatado y está acreditada con los medios probatorios idóneos, por supuesto en el expediente, a través de las partidas de nacimiento, a través de las partidas de bautismo, ya que se trata en el caso del padre del alcalde, ¿no es cierto?, una persona que nació antes de 1940. Señor Samaniego. Bien. El señor Samaniego. Ya. Señor magistrado, lo que le imputan al alcalde es restricciones a la contratación. Y en particular le imputan que él tiene interés en favorecer a su primo, que sería el esposo de la dueña de la empresa Génesis que le vendió al municipio. Dicen que como es su primo, él ha tenido interés en favorecerlo. Y nosotros sostenemos que él no es su primo, que el hecho de que apellide de la Cruz como el solicitante de la vacancia no necesariamente lo convierte en su pariente. Esa es la discusión. Decimos que no tiene vinculación porque él no es su primo, no lo conoce, pero ellos sostienen, en base a una serie de documentos, que es su primo. Y además, en base al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, la contratación solo se restringe hasta el 2º grado de consanguinidad. Esa es la discusión. Nosotros sostenemos que no hay interés. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿me permite? Sí, señor Víctor Francisco. Gracias. Lo que debe quedar claro es que nosotros hemos acreditado, no solamente estamos expresando verbalmente, está acreditado con las partidas correspondientes esa relación encadenada de parentesco. Eso que quede bien en claro.
En segundo lugar, hemos afirmado que el acto de bisagra que cumplía es justamente el señor Daniel Torres Rengifo entre este círculo familiar. También hemos acreditado cuando dice el señor no lo conoce al proveedor, cuando él acreditó con documento que es el que facilitó el local de campaña al señor Marco de la Cruz en su momento. Está acreditada en el expediente. Bien. Entonces, ya se han contestado los señores abogados. ¿El señor Samaniego va a formular alguna acotación? Sí, pues, brevemente. Mire, no es verdad que hayan partidas. Sobre que sea de su local de campaña, no hay en el expediente ese documento, salvo que lo hubieran presentado ahora, pero no hay. Insistimos, el interés para favorecer a un tercero tiene que ser a través de un elemento objetivo que acredite que ha habido un interés en favorecer. Y además, los medios probatorios deben ser presentados oportunamente para no vulnerar nuestro derecho de defensa. Y no se puede presentar en la audiencia o previos minutos antes de la audiencia. Muchas gracias. Bien, oídos los informes orales y con las preguntas absueltas, la causa queda al voto. Bien. Buenas tardes, señores abogados. Señor auxiliar, continúe dando cuenta de las causas en materia de vista. Número 6, expediente 29.125. Apelación interpuesta por Darwin García Marchena y otros contra el acuerdo de consejo que aprobó el informe final de la Comisión Investigadora y Fiscalizadora sobre la compra de canastas y bienes de primera necesidad a favor de la población en situación de vulnerabilidad. Por el señor Darwin García Marchena, Yesenia Barranzuela Cornejo, Jaime Benítez Hacha, Martín Nicolás Adanaque, Yarleque y William Elmer Mores Zapata, se acreditó al abogado Juan Víctor Pizarro Tallero, quien no se ha registrado para esta vista, señor presidente. No hay ningún abogado entonces. No, señor presidente, no ha concurrido. Bien, la causa queda al voto entonces. La siguiente causa, señor auxiliar. Número 7, expediente 29.135. Apelación interpuesta por Moisés Alfonso Díaz Bereche contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de suspensión de Alexander Rodríguez Alvarado en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Por el apelante, el señor Moisés Alfonso Díaz Bereche, concurre el abogado Percy Arnaldo Pantaburga. Por el señor Alexander Rodríguez Alvarado, concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Bien. Entonces, señor abogado Panta, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Sí. Buenas tardes, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. El presente informe oral es para presentarles las razones por las cuales debe revocarse el acuerdo de Consejo Municipal por la cual se declara infundada el pedido de suspensión que solicitara el ciudadano Moisés Díaz Bereche. Por los siguientes motivos o las siguientes razones. En primer lugar, señores magistrados, el Consejo Municipal declara infundado un pedido de suspensión sobre la base de que la conducta, actos reñidos contra las buenas costumbres, no es una tipificación genérica. Así lo ha señalado. Los hechos en concreto, señores magistrados, es que el alcalde provincial de Lambayeque, en época de pandemia, fue intervenido por la Policía Nacional del Perú conjuntamente con otras 14 personas en un hospedaje, violando la ley, en este caso del aislamiento social obligatorio, y por la cual se le ha abierto un proceso penal por violación a la norma sanitaria. Señores magistrados, nosotros solicitamos que se revoque porque el Tribunal Constitucional, respecto a la causal actos que van contra las buenas costumbres, ha señalado que es una causal válida constitucionalmente siempre y cuando esté la infracción y sanción esté prevista en la ley. La Ley Orgánica de Municipalidades señala, en este caso, que se sancionará con suspensión todo acto que va contra las buenas costumbres, o todo acto que se sanciona con suspensión, toda falta grave. Y esta falta grave está contemplada en el reglamento del Consejo Municipal, que ha sido aprobada por la Ordenanza Municipal 5-2019. Además, señores magistrados, debo dejar señalado lo siguiente.
Este acto contra las buenas costumbres, según el Tribunal Constitucional en el expediente 1182-2005, proceso de amparo en un caso de Senati, se ha pronunciado de la siguiente manera, que los actos contra las buenas costumbres son tipificaciones que pueden ser complementadas valorativamente de dos maneras, si lo establece el reglamento y si lo establece el sentido común. En este caso, señores magistrados, el alcalde provincial de Lambayeque, al no adecuar su conducta al cumplimiento de la ley, es decir, al haber infringido el aislamiento social obligatorio por la cual la policía lo detuvo, infringió el principio de respeto a la ley, que está contemplado en el artículo 6, numeral 1 del Código de Ética de la Función Pública, señores magistrados. Está complementado en el reglamento y además, por sentido común, señor magistrado, toda violación a la ley, toda comisión de un delito es un acto que va contra las buenas costumbres, entendido estas buenas costumbres como los principios o pautas de comportamiento que devienen en todo el tiempo y que han sido recogidos por la ley. Lo único que pedimos, señores magistrados, es que se sancione al alcalde porque fue intervenido en un hotel violando, en horas de la mañana, violando el aislamiento social obligatorio. El alcalde, como máxima autoridad, en este caso, ha debido adecuar su comportamiento al cumplimiento, al respeto de la ley. El Código de Ética y Función Pública, en el artículo 10, señala que toda violación a los principios, en este caso el principio de respeto a la ley, constituye una falta. No hay, señores magistrados, no hay ausencia en este caso no se viola el principio de legalidad, porque el Tribunal Constitucional en esta sentencia del 1182-2005 ha señalado que una cosa es el principio de legalidad, por la cual toda conducta debe estar prevista en la ley para ser sancionada, y otra cosa es el principio de tipicidad, y el principio de tipicidad se respeta. ¿Por qué? Porque en el reglamento del Consejo Municipal sí está prevista como falta grave todo acto que va contra las buenas costumbres. Y reitero, y con esto termino, ese acto contra las buenas costumbres se da cuando el alcalde viola la ley del aislamiento social obligatorio contemplado en el Decreto Supremo 044-2020 dictado en estado de emergencia para justamente, y en este caso donde les da una recomendación especial a los alcaldes para que hagan cumplir la ley del aislamiento social obligatorio, que no se cumplió, reitero, porque fue detenido por la policía con 14 personas más en un hospedaje. Por esas consideraciones, señores magistrados, nosotros solicitamos que se revoque el acuerdo de consejo y se imponga la sanción de suspensión al alcalde solicitada por el ciudadano Moisés Díaz Bereche. Muchas gracias. Bien, tiene el uso de la palabra el señor abogado Samaniego. Por 5 minutos para su informe oral. Gracias, señor presidente, señores magistrados. En efecto, diversos medios de comunicación difundieron la noticia que el 15 de junio del 2020 se había intervenido al alcalde junto con otras 14 personas en un hospedaje. De las fotos de la intervención se advierte que el alcalde estaba en su camioneta en la puerta del hospedaje. En base a esos hechos, se le imputa al alcalde vulneración del reglamento interno del Consejo, vulneración del Código de Ética de la Función Pública y vulneración del Decreto Supremo 049 que estableció el aislamiento obligatorio. Como sabemos, el único documento normativo que puede dar como consecuencia la suspensión son las tipificaciones que contiene el reglamento interno del Consejo. ¿Qué artículo en particular le imputan al alcalde? El artículo 116, que establece lo siguiente y me permito leer. Realizar actos que vayan en contra de las buenas costumbres, dentro o fuera del recinto municipal debidamente acreditado. Ya el Jurado Nacional de Elecciones, en la resolución 289-2020, ha señalado que cualquier hecho que pueda ser concebido como no ético o que vaya contra la moral, concepto indeterminado, no constituye un referente válido para una comisión de una falta grave. El Tribunal Constitucional también es de esta postura
que los conceptos indeterminados y genéricos que sancionan conductas morales va en contra del principio de tipicidad y de legalidad. La tipicidad exige que la conducta esté establecida de manera previa, expresa, que no permita interpretaciones analógicas o extensivas. ¿Quién va a definir en este caso qué es lo correcto? ¿Qué es aquello que va contra las buenas costumbres? No ya contra las costumbres, sino contra las buenas costumbres. Ese reglamento del municipio tiene, por supuesto, entonces, un concepto indeterminado, amplio, que resulta ilegal y que va en contra del principio de tipicidad y de legalidad. Además, no se puede sancionar a un alcalde sobre la base del Código de Ética de la Función Pública. Tampoco se puede sancionar con suspensión sobre la base del incumplimiento de las normas de aislamiento obligatorio. La consecuencia del incumplimiento de esas normas, en el caso del aislamiento obligatorio, es una multa que el alcalde ya ha pagado. Por esos motivos, porque aquí existe una tipificación genérica que no puede sustentar una infracción o una suspensión, es que solicitamos que el acuerdo de consejo se confirme y se declare infundado el pedido de suspensión solicitado contra el señor alcalde. Muchas gracias. Bien, tiene el uso de la palabra por 1 minuto el señor Panta. Habilite su audio, señor Panta. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia del 1182-2005, proceso de amparo, en un caso de Senati, ha señalado, señores magistrados, que los conceptos indeterminados pueden ser complementados de 2 formas, por reglamentos y por sentido común. En este caso, señores magistrados, no estamos hablando de consideraciones morales, sino de consideraciones éticas. Y la consideración ética es que la violación de una norma trae como consecuencia, en este caso, la violación de una ley es un atentado contra las buenas costumbres, es un acto que va contra las buenas costumbres, conducta que sí se encuentra tipificada, señores magistrados, en el reglamento del Consejo Municipal, sí se encuentra tipificada. Pero además, en este caso, puede ser complementada de 2 formas. Vamos al reglamento del Código de Ética y, como señalo, está señalado que el principio del respeto a la ley por todos los ciudadanos es aplicable para todos. Entonces, y debemos señalar 2 cosas, con esto termino. Una cosa son las sanciones administrativas como la multa que ha señalado el abogado que lo ha pagado, y otra cosa son los actos de control político, a la cual en este caso nos estamos sometiendo con el pedido de suspensión, en este caso como la vacancia, son actos de control político distintos a una sanción administrativa por la cual ha pagado el alcalde, con lo cual quiere decir que no hay controversia respecto a los hechos. Eso es todo, señor magistrado. El señor Samaniego tiene el uso de la palabra. Bueno, se confunde el abogado. Lo que establece el reglamento interno de consejo es realizar actos que vayan en contra de las buenas costumbres. Evidentemente, este tiene un contenido moral, difícilmente complementable. No se está sancionando el incumplimiento de las costumbres, sino de las buenas costumbres. ¿Quién va a determinar cuáles son estas buenas costumbres o malas costumbres? Eso lo hace un concepto jurídico indeterminado de contenido moral que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que no puede servir de sustento para imponer una sanción administrativa como es la suspensión del alcalde. Más aún, si el alcalde ya canceló la consecuencia jurídica que tiene el incumplir las normas de aislamiento social obligatorio. Gracias. Bien. Señor Panta. Sí, con eso, señores magistrados, gracias. Con esto termino. Señores magistrados, el Tribunal Constitucional ha señalado que estos conceptos son de complemento valorativo.
las buenas costumbres está tipificado en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Y esos complementos valorativos, la única forma de poder complementarlos es con consideraciones éticas, como el respeto a la ley. Obviamente, lo que señala el abogado de la otra parte es que cuando se trata de complementarlo con criterios morales, por ejemplo, te sanciono porque no me persino al pasar frente a la iglesia, obviamente esos son criterios morales por las cuales obviamente está proscrita una sanción. Pero cuando se complementa con los reglamentos, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, o con el sentido común, que es no ir a un hotel, respetar el aislamiento social obligatorio en época de pandemia, ¿no? Y aquí viene el mensaje del Jurado Nacional de Elecciones, el mensaje a la sociedad, ¿no? Por esas consideraciones, señores magistrados, porque el respeto a la ley es una consideración ética que va contra las buenas costumbres, nosotros solicitamos que se le revoque este acuerdo que declara infundado el pedido de suspensión y se le suspenda. Eso es todo, señores magistrados. Bien, entonces, no habiendo escuchado los informes orales, la causa queda al voto. Gracias. Señor auxiliar, dé cuenta de la siguiente causa. Número 8, expediente 29.191-2020. Apelación interpuesta por Melina Norma Ceballos Urquizo y Luz del Carmen Basalar Miranda contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Daniel Juan Malpartida Filio en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista. Por doña Melina Norma Ceballos Urquizo y Luz del Carmen Basalar Miranda concurre el abogado Freddy Jiménez Arangoitia. Por el señor Daniel Juan Malpartida Filio concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Señor presidente, el abogado de la parte apelante solicita la visualización de diapositivas para su exposición. Bien, se autoriza la visualización de las diapositivas. Bien. Tiene el uso de la palabra el señor Jiménez por 5 minutos. Señor presidente, estoy compartiendo pantalla. No sé si me podría confirmar. Señor presidente, buenos días. ¿Me podría confirmar si se ve mi compartiendo pantalla? No logro. Sí, se está viendo, se está viendo. ¿Me podría retomar el tiempo, señor presidente, por favor? Fuera tan amable. Ya, perfecto. Señor Castillo, rehaga el día. 5 minutos para su informe oral. Gracias, señor presidente. Esta defensa trae ante su digno despacho el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de consejo número 20 del 24 de julio del año 2020, que rechazó la solicitud de vacancia promovida contra el ciudadano Daniel Malpartida Filio en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista. Tenemos como pretensión concreta, señor presidente, que se declare fundado nuestro recurso de apelación, en consecuencia se revoque el citado acuerdo de consejo y se declare la vacancia del citado alcalde. La causal que invocamos, señor presidente, es la infracción al inciso 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el artículo 63 del mismo cuerpo normativo. Los hechos que hemos acreditado en nuestra solicitud de vacancia es que la autoridad no cumplió con cautelar los bienes de la municipalidad. Esto porque se pagó la suma de 33.900 soles al proveedor Jesús Díaz Franco, quien es hermano del secretario general de la entidad, el funcionario Lizardo Díaz Franco. El concepto que se contrató, señor presidente, es por el alquiler de toldos, tarimas y otros, y esto ocurrió en los meses de mayo, julio y agosto del 2019. La autoridad, teniendo pleno conocimiento que esta contratación era ilegal, permitió que un tercero, el hermano del secretario general, se beneficie con esta contratación pública que era ilegal, incumpliendo así su deber específico de cautelar los bienes de la entidad. Está acreditado con abundante documentación que el secretario general y el proveedor son hermanos, tienen el segundo grado de consanguinidad. Está acreditado con abundante documentación y a través también del informe de control 02-2019 que se contrató en 5 oportunidades a esta persona. No solamente se contrató, sino también que se pagó por este servicio. Señor presidente,
es importante considerar cuáles fueron los actos de contratación que se emitieron para esta contratación. En este primer cuadro, por ejemplo, vemos 5 actos de contratación: el requerimiento del servicio, la calificación de la contratación, el otorgamiento de la disponibilidad de presupuesto para la ejecución de este servicio, la evaluación de propuestas y la elaboración de la orden de servicio. ¿Cuántos funcionarios participaron, señor presidente? 4 funcionarios: el subgerente de Cultura, el subgerente de Logística, el gerente de Administración y Finanzas y el de Presupuesto. Señor presidente, el segundo procedimiento para la ejecución del pago se inicia de esta manera: la suscripción de la conformidad del servicio, la verificación de la conformidad del servicio, la certificación presupuestal de la disponibilidad que fue otorgada para este servicio, la elaboración de la orden de pago y el control previo realizado por la subgerencia de contabilidad. Aquí me detengo. Señor presidente, la subgerencia de contabilidad como órgano tiene una función específica: verificar y realizar un control previo de toda la documentación que se iba a pagar. Los 8 funcionarios que intervinieron en esta contratación y en su pago tenían pleno conocimiento que estaban viendo en los documentos el requerimiento y la orden de servicio del hermano del secretario general. Estaban teniendo a la vista el nombre y apellido del hermano del secretario general cuando se elaboró la orden de pago. Señor presidente, es increíble que esta contratación se haya realizado en 5 oportunidades. En 5 oportunidades se advirtieron estos documentos y nadie dijo nada. Por eso es razonable que nada de esto hubiese podido llevarse a cabo si es que la autoridad no lo hubiese permitido, señor presidente. Esta defensa considera necesario traer a colación la jurisprudencia recaída en la resolución 1122 del año 2012. En este caso, en esta jurisprudencia, el jurado resolvió declarar la vacancia de un alcalde cuando se favoreció a la hija de la secretaria general. ¿Por qué, señor presidente? Porque se benefició a una persona con quien el alcalde tenía un vínculo, era su funcionario de confianza. Señor presidente, es importante considerar que en esta jurisprudencia se había contratado a una empresa. Los funcionarios no podían advertir que era la hija de la secretaria general. Y así es que establece el Jurado Nacional de Elecciones que se interpuso o que se sobrepuso al interés de la comunidad el interés personal del alcalde en favorecer a una tercera persona. Esta jurisprudencia también nos deja algo muy resaltante y sustancial: que no es razonable que los órganos encargados de la contratación hayan incurrido en los vicios advertidos. Señor presidente, estamos hablando aquí de un caso en el cual se benefició a una persona con una contratación. El caso que nosotros traemos se trata de 5 contrataciones. Ha concluido esta defensa, señor presidente. Muchas gracias. Bien. El señor abogado, el señor Samaniego, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Habilite su micro, señor Samaniego. Perdón, ¿me escucha? Sí, ahora sí se le escucha, se le escucha. Ya. Es verdad que el señor Jesús Jorge Díaz Franco, hermano del ex secretario general, contrató con la municipalidad en los meses de mayo, julio y agosto del 2019 y proveyó toldos, sillas, mesas y otros similares por 33.900 soles. Pero ¿cuál es la intervención del alcalde en esos contratos? Señalan los solicitantes de la vacancia que el interés del alcalde fue que, como el ex secretario general era su amigo, el alcalde dispuso que se contrate a su hermano. ¿Para qué? Para que provea bienes al Consejo Municipal. ¿Cuáles son los argumentos que demuestran este grado de amistad entre el secretario general y el alcalde? Los solicitantes de la vacancia dicen: como lo nombró secretario general, es su amigo. Es más, lo nombró en otros 2 cargos, como subgerente de trámite documentario y subgerente del registro civil. Ahí está acreditado la vinculación entre el alcalde y el secretario general. Pero ¿eso es suficiente para decir que hay una vinculación grande entre el alcalde y el secretario general? Todo funcionario público sabe que el primer acto
al momento de ingresar a una institución pública es designar secretario general. En cuanto a que se le designó en otros 2 cargos, es una práctica en el Consejo Municipal de Bellavista por cuestiones presupuestarias que el secretario general también asuma otros cargos. El actual secretario general también está encargado de la sugerencia de trámite documentario y de la sugerencia de registro civil. El gerente general también tiene otro cargo en adición a sus puestos. Ahora bien, ¿cuál es el elemento central que vincula al alcalde con estos hechos? Ninguno. En todo caso, quien dio la alerta de esta irregular contratación del hermano del alcalde fue la Oficina de Control Interno, que le puso en conocimiento al alcalde el 25 de octubre del 2019. ¿Qué hizo el alcalde? Pidió la renuncia del secretario general. ¿Cuándo renunció? El 28 de octubre del 2019. ¿Qué hizo con el documento que le envió la Contraloría? Lo puso a conocimiento del Consejo Municipal. ¿Qué hizo el Consejo Municipal? Ordenó que se hagan las investigaciones administrativas correspondientes para sancionar a los funcionarios. ¿Qué vinculación tiene el alcalde? Por el solo hecho de que un tercero incumplió la ley, ¿es responsable el alcalde? No. El Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que para que exista interés propio o interés directo con relación a un tercero, tiene que haber un elemento objetivo, claro, que acredite que existe esa vinculación. Tiene que existir además un acuerdo previo, algo que establezca la relación del alcalde. En este caso no lo hay. El señor simplemente tenía una vinculación con el alcalde por una razón de trabajo y que había sido contratado por su experiencia, porque este señor había sido secretario general en el año 2015. Por lo tanto, no existen los elementos de las restricciones a la contratación. Existen los contratos, pero no existe la intervención del alcalde, ya sea para contratar directamente o por intermedio de un tercero. El alcalde no tiene vinculación con este señor. Entonces no se le puede responsabilizar como pretenden los solicitantes de la vacancia. Además, han sido muy claros en señalar que en todo el proceso de contratación, que muy gráficamente lo han puesto, no interviene el alcalde. La ley de contrataciones establece que el procedimiento de contratación es un procedimiento técnico cuya responsabilidad y administración está encargado a las áreas de logística de los respectivos consejos municipales. Por lo tanto, no se puede presumir sobre la base de una supuesta amistad que el alcalde intervino para favorecer al hermano del exsecretario general. Tanto más cuando se tomaron las medidas administrativas correspondientes cuando se tuvo conocimiento de este irregular contrato. Por esos motivos, solicitamos se confirme el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia contra el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Bellavista. Muchas gracias. Se les recuerda a los señores miembros del Pleno que tenemos una sesión programada después de la audiencia pública. Entonces, se ha escuchado ya los informes orales de los señores abogados. La causa queda al voto. Señor Carlos Trujillo, ¿no se le escucha? De 29.303/2020. Recurso de apelación presentado por el personero del Partido Aprista Peruano contra la resolución 116/2020 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que declaró infundada la reconsideración interpuesta contra la resolución que declaró improcedente la solicitud de modificación de partida electrónica sobre inscripción de directivos. Por el Partido Aprista Peruano vienen a compartir su tiempo de defensa los abogados José Germán Pimentel Aliaga y Pedro Regalado Panta Jacinto. Bien. Se concede el uso de la palabra a los señores abogados en el orden que se ha indicado. Tiene el uso de la palabra, señor. Señor presidente, buenos días. Por favor, quiero compartir una diapositiva. Ya.
Perfecto, se autoriza, señora secretaria, a la coordinación técnica. Muchas gracias. Ya. Ya está habilitado, señor presidente. Bien. Puede ingresar su diapositiva. Ya está ingresando. ¿Ingresó? Ya ingresó, ya se tiene a la vista ya. Señor presidente, señores miembros de este ilustre Jurado Nacional de Elecciones, nos trae ante vosotros el recurso de apelación planteado contra la resolución 116-2020 emitido por la DNRO, que declara infundado un recurso de reconsideración planteado por nosotros para la inscripción de los nuevos directivos electos en el 25 Congreso Nacional PAC. Este proceso que ha llevado a cabo el partido viene siendo iniciado y tramitado ante el OMPE desde diciembre del año pasado. Bueno, inicialmente el ROC, a través de la resolución 168, emitió 36 observaciones específicas y 5 generales. No voy a ser tan abundante porque es bastante largo el proceso y corto el tiempo, por lo que luego de haber absuelto y recorrido todo este procedimiento, llegamos a la etapa de la reconsideración de la resolución que declaró improcedente nuestra inscripción, y en ella, la resolución 96, el ROC nos pide que aclaremos 2 extremos, referido a Amazonas Sur y Ancash Sierra. Y con ello nosotros teníamos por fundado y considerábamos que efectivamente todas las demás observaciones ya habían sido absueltas. No obstante ello, se da la resolución siguiente, que es la resolución 116, a través de las cuales nos declaran infundado nuestro recurso, pero ya no basado en los 2 supuestos de hecho que fueron materia de aclaración anterior, sino en virtud a, por ejemplo, los departamentos de Junín, Piura, San Martín, Picota, que son distintos a los que se nos había trasladado, lo que nos deja en una situación de indefensión, toda vez que no se nos ha requerido la información en esta etapa del procedimiento para poder absolver, pero sin embargo, en base a esos fundamentos, nos terminan declarando infundados. Estas observaciones que mantiene vigente está referida a la antigüedad de los miembros del Tribunal Electoral, antigüedad que nosotros hemos podido acreditar con declaraciones juradas e informes de la organización política, y además se encuentra fundado en la resolución 123 del Jurado Nacional de Elecciones, que en su artículo 60 señala que las organizaciones políticas únicamente remiten al ROC nombres, apellidos, DNI y firma de los afiliados, más no información sobre su antigüedad o años de militancia. No sé cómo es que el ROC, sin tener esa información, informa sobre estos hechos. Aquí estamos en un episódico momento en el que el ROC está resolviendo sin tener marco legal. Y la otra tiene que ver con cuota de género. La cuota de género, pero en realidad está referida al redondeo de la cuota de género. Han observado que en algunos casos nuestra resolución, nuestros delegados electos no es el número exacto que señala el dispositivo, pero en base a que el Tribunal Nacional Electoral, el partido, emitió una adenda que cubre este espacio gris, porque no existe disposición alguna que diga que los delegados de una organización política deban ser elegidos respetando cuotas. Por eso es que el ROC solamente nos acota con normas relacionadas a elecciones municipales y elecciones regionales. No hay una norma específica. El ROC está cubriendo estos espacios con normas no específicas, como la resolución 083 y 084 que rigen elecciones municipales y regionales. Señores miembros del jurado, en el hipotético negado de que existan este tipo de falencias, se trata de 1 o 2 delegados que de repente pueden haber sido mal electos, pero sin embargo esto no altera el resultado que se obtuvo en
en un congreso en el que concurrieron 532 afiliados y, por lo tanto, recurro al principio de conservación del acto, porque son procedimientos que nos ha costado años poder realizarlos y además se encuentran premunidos y regulados en todo su marco. No existe, en este caso específico, ninguna impugnación respecto de la elección de estos nuevos mandatarios, sino más bien estas observaciones de zonas grises no legisladas por la legislación vigente. Razón por la cual, señor magistrado, solicito respetuosamente que se evalúe a profundidad para efectos de poder dejar sin efecto la resolución venida en grado y se conceda la inscripción de nuestros dirigentes. Bien, a continuación se concede el uso de la palabra al señor abogado. El señor Regalado. ¿Puede retirar su diapositiva, señor Panta? Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, muy buenos días. Además de los escritos, alegatos y medios probatorios que obran en expediente, hay otras razones por subsanar estas dos observaciones erróneas del ROP. La primera observación, señores magistrados, no es otra forma que subsanar mediante la resolución 330 del 2020 de este pleno, que en su anexo 3 determina 34 candidatos de Lima y el 20% designado es 6. La división exacta es 6.8 candidatos. Es decir, que este pleno hace un redondeo hacia abajo. Nos dan la razón respecto a la adenda de la directiva del tribunal que obra en expediente, que se fijó un redondeo hacia abajo, que es tema de también materia de observación, en materia de cuotas. Con respecto a ello, el Pleno, con su resolución 330, nos da la razón y con ello se subsanaría en este extremo. En el segundo extremo también se subsana por la ley 31.038, que en su séptima disposición dispone que por ser militante y candidato, inclusive hasta para ser presidente, debe ser inscrito dentro de los 30 días o hasta el 30 de septiembre, es decir, se requiere solo 6 meses de militancia. El tiempo de militancia de nuestros miembros de los tribunales es de año y es observada. También por esta ley se subsana en este extremo, además de la pericia grafotécnica y medios probatorios que se han presentado respecto a este tema de la cuota. Por otro lado, señores magistrados, aún en el extremo de una nulidad parcial, conforme lo establece la Ley Orgánica de Elecciones y su artículo 363 y siguientes, respecto que si el jurado declara parcialmente nulo, las regiones que en apariencia tendrían alguna causal no afecta en nada los resultados del 25 Congreso, señores magistrados. Se ratifica los resultados de nuestro Congreso, que ha sido transparente y cumple la legalidad. Por otro lado, señores magistrados, nos extraña muchísimo que llevamos 3 años y recuerden ustedes que esta es la segunda vez que nos califican y por los mismos argumentos señalados en la resolución 165-2018 declaró nulo el anterior 24 Congreso PAC, por lo que solicitamos a este pleno subsane esta actitud, no queremos llamarle ningún término, pero que en verdad está perjudicando al partido aprista. Por eso, por lo dicho, señores magistrados, por los principios constitucionales de legitimidad, de legalidad, razonabilidad, solicito se declare fundada nuestro recurso de apelación y se ordene la inscripción de nuestros directivos del 25 Congreso PAC. Muchas gracias, señores magistrados. Bien, oídos los informes orales, tiene el señor Arce, va a formular preguntas. Sí, señor Arce, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores abogados, ¿cuántas observaciones le hizo la Dirección de Registro de Organizaciones Políticas? 36 observaciones, señor magistrado, referidas a la antigüedad. No, solamente el número de observaciones. De las 36, ¿las 36 fueron levantadas?
se levantaron 34 observaciones y 2 quedaron pendientes en la resolución 96, las cuales también fueron levantadas y a nuestro juicio estaba todo levantado, pero sin embargo en la última resolución se deja pendiente 8 observaciones específicas que no tuvieron ocasión de poder ser levantadas porque no fue requerido. Bien, finalmente, una última pregunta. Dentro de las observaciones que ha hecho la dirección, 2 de ellas me llaman la atención. Ciudadanos que no cumplen con el periodo de afiliación para formar parte de los tribunales regionales electorales que sirvieron para elegir a los representantes de dicho partido y que asistieron al 25 nacional ordinario. Primera interrogante. Y 2, no se acredita que se hayan elegido a los delegados de diferentes instituciones cumpliendo la cuota de género. ¿Qué tienen que informar al respecto o aclarar para este pleno? Le agradezco mucho vuestra pregunta, señor magistrado. Respecto a la antigüedad, el señor magistrado se ha presentado en todos los casos información emanada de la propia organización política, resoluciones e informes de la dirección de la Secretaría de Organización, en la que se asevera cuáles son los años de militancia de nuestros afiliados y que, por supuesto, estaban muy por encima de los años que requieren, que para este caso son 6 y 10 años. Pero aquí estamos en una zona gris, señor magistrado, señores miembros del jurado, toda vez que el ROP solamente registra nombres, DNI y firmas de los afiliados, más no la antigüedad. Sin embargo, nuestro dispositivo interno, que es el estatuto, en su artículo 65 y 74, señala específicamente que es la dirección de organización del partido, la Secretaría Nacional de Organización, la que lleva el registro de los años de militancia, incluido la fecha de la primera inscripción. Entonces, sin embargo, el ROP está yendo un poco más allá de lo que en mandato expreso le confiere el reglamento. Y respecto a la observación de la cuota de género, en realidad no existe un incumplimiento en la cuota de género. Lo que está en cuestión, y reconoce el ROP incluso en sus resoluciones 25 y 116, señalan que hay un debate respecto a si el redondeo es hacia arriba o hacia abajo. Y ese debate que ellos lo reconocen, sin embargo, nos aplican, ellos conciben de que nos deben aplicar las resoluciones con las que se aprueban los reglamentos para elegir a candidatos a elecciones municipales y regionales, cuando esta no es específica, no establece exactamente que debe ser aplicado a la elección de delegados a un congreso partidario. Esa disquisición, señor magistrado, termina por señalarnos que la cuota de género para nosotros ha sido cumplida dentro del marco de las normas establecidas por el Tribunal Nacional Electoral nuestro, que cubre el vacío normativo, como acaba de decir el doctor Panta. La resolución 30, emitida por vosotros para este proceso electoral, ha establecido un redondeo hacia abajo, por ejemplo, para los designados. Y es así, el criterio va a depender de cuál sea la elección. En el caso específico de los delegados a un congreso partidario, no está establecido. Y por eso, cubriendo ese vacío, nuestro Tribunal Nacional Electoral, con la anticipación debida y siendo una regla para todos los que participaron en este proceso, estableció que la regla para todos era redondeo hacia abajo. Señor magistrado, pero además, regresando a la primera observación sobre la antigüedad, también se aseveró que uno de los miembros del Tribunal Electoral de Estados Unidos, imagínense la lejanía, nosotros tenemos militantes allá, no cumple supuestamente no cumple, estaba afiliado a otra organización política, Diálogo Vecinal, lo cual tampoco es cierto, como hemos demostrado con un peritaje grafotécnico que no corresponde su firma. El perito, un perito Repejo, un perito oficial, el perito Zárate, ha señalado expresamente que esa firma no procede de su puño gráfico. Y además, la compañera ha presentado ante el ROP una solicitud de desafiliación por afiliación indebida, máxime si el ROP está considerando o tratando de equiparar adherentes
con afiliados, lo cual en la legislación que rige este procedimiento no corresponde, señor magistrado. Muchas gracias, señor presidente. Bien, oído los informes orales, la causa queda al voto. No se le escucha, señor Trujillo. 29.765-2020. Recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Guillermo Luis Endón Guerra contra la resolución número 135-2020 de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente la solicitud de exclusión por afiliación indebida al partido político Alianza para el Progreso del Recurrente. El señor Guillermo Luis Endón Guerra no ha acreditado por uso la palabra al abogado para esta fecha, señor presidente. Bien, se tiene por vista la causa. No hay más expediente que llamar, señor presidente. Bien, habiéndose concluido la vista de todas las causas programadas, se da por concluida la audiencia pública.